Hola nuevamente por acá en nuestro segundo video de la temporada en donde estamos analizando la serie, el reality de Netflix, The Boyfriend. ¿Ya fueron a ver la primera reacción? Espero que sí, esperamos que también les haya gustado y saludo nuevamente hasta Bogotá. Hola, Cristo. Buenas, si no se lo han visto, están muy demorados. Así que me hacen el favor y antes de empezar con este, se desatrasan. O si no, Exactamente. regla. Hola. Yo Zapatazo. sé, sí, hoy amanecí regañón. Un gustazo estar otra vez por acá. Y pues nada, vamos a rajar de lo lindo hoy porque esta temporada sí nos dio metros y metros Mm. y metros de tela para cortar, coser, bordar, estampar y todo lo que quieran. Oh, sí, Cristian, ¿qué tal? Hello, para aquellos que no lo saben, eso que dice Christopher de hoy amanecí regañón, eso no es cierto, ese regañón todos los Todos días. los días. Ajá, en bus. Bienvenidos, bienvenidos una vez más, una temporada que a mí personalmente me encantó, así que Sí, vea, estoy deseando ya poder vamos a hablar. hablarlo ya. Está Bueno, deseoso. y si usted no la ha visto, aviso que hay spoiler. Es inevitable. Entonces, por si no la ha visto, para que sepa, vaya a verla y después nos vuelve a ver o nos ve y después nos comenta a ver si comparte nuestra opinión o no. Una temporada que reunió a 8 participantes de diferentes países, la mayoría de Japón, pero había también un tailandés y un peruano, o sea, de origen peruano, pero vivía en Barcelona. Barcelona y luego volvió a Japón, pues a buscar su gran amor. Em, tenemos edades que iban desde los 20 a los 40 años, entonces eso me parece que generó una dinámica cultural y personal y de personalidades muy, muy rica, porque se vieron muchísimas cosas muy interesantes. Pero bueno, entonces empecemos por el principio, chicos. ¿Ustedes sintieron que esta temporada empezó más fuerte que la anterior? Pues empezando por el presupuesto, en la primera temporada los tenían trabajando para comprarse su comidita, pero en esta Sí, temporada era trabajen para gastárselo en todo y eso viajaron, se fueron a hoteles costosos, a restaurantes fifís, eso mejor dicho se la pasaban más paseando que en la casa. sí. La casa hermosísima, o sea, se notó el presupuesto muy, muy alto. Me encantó el paisaje todo invernal también. Y yo siento que desde un principio arrancó fuerte porque desde un principio habían historias, Mm, sí. que que aquí, que aquello se conocía con aquello, que sultanito, que perencejo, literal, el mundo es un pañuelo, Fueron pero no como sé qué tres tan reencuentros, si pañuelo. no me parece, si mal no Exacto, y estoy. no sé qué tan pañuelo fue o es que hubo por ahí también investigaciones previas para unir Puede a que sí. gente y que, o la casualidad, el destino, oh, por Dios. Entonces, la verdad, esta temporada sí tuvo mucho que contar en comparación a la anterior. ¿Sentís lo mismo, Cristian? Sí, claro, hubo primero la mayor, el aumento en el presupuesto, pues se notó. Para Mm, empezar, porque cada quien tenía su año privado, eso ya es un avance, digo yo, porque ya aquello de compartir el baño ya no se me hace tan fácil. Pero aquí los consintieron de esa manera. Y además, pues sí, ya al no tener que trabajar con la presión de la comida, así que mm. creo que el pobre Usak miró con anhelo desde la lejanía esa El pollito. temporada. Hubiera sido perfecto. Bueno, claro que es que el drama del pollo estaba perfecto para la temporada pasada. Ah, sí. Así que a mí, debo decirles que a mí me rayó un poco que ya se conocieran de afuera varias personas, porque ya vas en los primeros 5 minutos del programa, oh, yo te conozco, yo a ti, a ti, a ti, a ti. Y fue como, bueno, y es que no hay más gente en Japón o qué. Yo, o sea, yo sé que, pero ajá, sí me molestó un poco al principio.
Pero es que ahí es donde entra un poco la manipulación de la producción. Como decía Cristo, empezaron a investigar un poquito, le ofrecieron a este, venga, vea, aquí va a encontrar el amor. No le dijeron quién estaba, técnicamente hablando, ¿verdad? Y se dieron segundas oportunidades. Em, ¿Han tenido ustedes segundas oportunidades? Yo sí. Esas preguntas tan... Sí, Yo, sí, yo me, y yo me quedo pensándolo. no, y en general, aunque mucha gente dice que las segundas partes no son buenas, yo Ujú. soy partidario de que si vale la pena dar una segunda oportunidad o darse una segunda oportunidad, bienvenido sea. Pues yo pensándolo un poquito a la larga, porque para aquellos que no sabían, mi cerebro trabaja a un ritmo diferente. Yo creo que no, nunca, nunca, no es que no haya querido darla, sino que no se ha presentado la oportunidad o la necesidad de darlo, de tener una segunda oportunidad, porque yo soy como mucho de que me cuesta salir de algo, pero ya el día que dije ya hasta aquí, ya ahí fue. Entonces, no he estado en esa situación de dar una segunda oportunidad. Ya lo vi, Cristian es un poco espíritu riota. Ahí se Ah, queda, ahí insiste, insiste, insiste. No, si Uy, hablamos de eso insistencia, eso es una ofensa. si A mí me hablamos de dicen, ¿vos sos un insistencia, riota? Yo me enojo. Riota es de la primera temporada para quienes no han Así visto el es. primer video. No, pero si hablamos de insistencia, ya casi llego al punto de la insistencia porque aquí si alguien ganó fue alguien por insistencia. Pero bueno, yo es que me enganché desde el primer episodio. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo. A mí, y no me desconectó en toda la temporada. Fue así como, sí, quiero ver qué pasa, quiero ver qué sigue, quiero ver quién está mejorando con quién. Quiero ver a quién eligen, porque para quienes no han visto el show, ellos tienen que elegir a una persona con quien van a ir con un carrito de café a hacer ventas de café. Em, pero entonces aprovechan para después tener una mini cita para expresar sus sentimientos, ya sea para la persona con la que fueron o para otra persona, como para desahogarse. Pero entonces no sé si a ustedes les pasó lo mismo. Pues a mí me gustó, en ese momento sí fui muy visual y me encantó el sofá. El sofá, y yo dije, quiero un sofá, sí, lo quiero. Entonces, por ese lado me empezó como a atrapar. Yo siento que visualmente estaba como todo más, como más pulidito, pues ellos, pues Ujú. sí, sí suelen ser como muy perfecticos todos, pero Sí. esta vez como que todo era muy bonito. Vuelvo y lo digo, el paisaje invernal y todo también colaboraba mucho. Y no hay que negarlo, pero yo siento que hablando físicamente había mejor casting en esta temporada que en la anterior. Entonces, eso también me llamó la atención porque, pues, ajá, no vamos a decir mentira. Entonces, y el tema de que unos se conocían con otros y se sentía esa incomodidad como que, fue madre, me estoy haciendo Mm. el loco, pero ese tipo de cosas me llamaron la atención como desde un principio. Entonces, sí arrancó bien para mí. y fue mucho más como enganchador desde el primer capítulo. Y no solo para nosotros como público, sino me dio mucha risa ver un video que publicó allí la parte productora de los chicos de la temporada uno reaccionando a la segunda, y Mm. literalmente Alan conocía a todo el mundo. Isaya, Will, no sé quién, fulano, los conoces a todos tú. Entonces, se repite la idea de que aparentemente Japón es así de grande y hay 5 personas. Pero entonces, sí, y bueno, en cuanto a la parte física, sí, creo que hubo mucho más de dónde escoger esta temporada. Sin embargo, yo soy una persona muy fiel y mi corazón estaba con una sola persona. Lo siento. Estaba en Bueno, México. sí. Bueno. No, hablando del programa. Tú lo Ah, pensaste, ok, ok, perdón, tú perdón, lo perdón. pensaste y Excelente, yo lo dije. gracias. Que les iba a decir que
la emoción que me generó a mí el primer capítulo fue entusiasmo, o sea, mucha, mucha emoción positiva porque sentía que iban a pasar cosas muy buenas y pasaron cosas muy bonitas, pasaron cosas muy buenas. Pero entremos entonces a las relaciones y dinámicas. Uf, Em, es que hubo mucho. sí. A ver, ¿cuál pareja? Primero, salieron tres parejas, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos que salieron tres parejas, pero entonces, ¿cuál pareja les pareció más auténtica? Auténtica. Yo siento que, no sé si por autenticidad, pero siento que la transición más bonita fue la de Bomi y Uwei, perdón mi pronunciación, Yo le digo Huawei. Huawei, entre Bomi y Uwei, Yo conozco eh, uno por allá también que le dice Huawei. Huawei, porque si bien al principio Bomi no me caía del todo bien porque tenía una manera muy agresiva e invasiva de hacer y preguntar. Él no podía hacer algo porque ¿y qué sientes? ¿Y qué sentiste? ¿Y te gusta? O sea, era como muy intenso. Ujú. Y yo decía, no, güey, ahí no te metas, por favor, ese muchacho no. Y las personalidades son muy diferentes, pero me pareció bonito esa transición de Bomi entusiasmado, de Uwey como Ujú. por allá, y cada vez más cerca, y que el detallito, y que el uno era el insistente, pero el otro también como que llegó un momento en que ya se dejó llevar, pero después, o sea, me pareció una dinámica más real porque muchas veces la pintan como que, ay, desde el principio ya se gustaron y ya, se fueron hasta ir juntos. Pero con ellos sí mostraron como una dinámica muy real, como que confusión, como que sí me gusta o no, tengo que hablar más con él, el uno intentándose ganar al otro, el otro ya dejándose soltar. Eso me pareció muy real. Sí. Lo único que no me gustó es que ni un besito, qué triste, ¿Verdad? En ni toda un la besito. temporada esos dos, pero bueno, Pues frente a cámara ni un besito. ajá. Eso sí me pareció muy sospechoso. Pues yo qué les digo, yo creo que yo voy en la misma dirección, pero creo que también influyó mucho que en esta temporada la grabación duró más, Ujú. duró Por un mes más que la 2 meses. temporada anterior, entonces también tuvieron como más espacio de construir y desarrollar las relaciones que estaban cultivando. Y pues sí, tuvimos como esa oportunidad de ver un, un Bomi que llegó muy emocionado desde que vio a Huawei entrar Mm. por esa puerta desde el minuto uno y ver un Huawei que iba como creciendo y se iba como abriendo cada vez más al otro. Y es que yo lo relacioné a él mucho con esos niños que llegan a una edad y empiezan, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y No, como cómo? ¿Y papi, cuándo? ¿y cómo? ¿Y para qué? ¿Y por qué? O sea, Dios mío, pero bueno, terminó bien la cosa, terminó bien. A mí la verdad me encantaron ellos desde el principio. Conozco a gente que no le gustaba mucho la pareja, así que en el desarrollo del programa, ¿no? Entonces, a mí me encantaron ellos. Pero Y es sí, que muy internautas. sí, no, y Uruguay es pues, no por exagerar, pero era como el partido perfecto del casting. De O la sea, Ujú. temporada. sí, o Todo sea, lo sabe hacer. todo lo sabe hacer, todo lo Todo, hace bien, sabe tanto que sabía Kumis, o sea, es, todo. es impresionante. Obviamente tenía su defectico que es como una cebolla, o sea, literal era capa por capa por Mm. capa. Uy, O sea, era una sí. cebolla cabezona así gigante, pero Bomi lo supo ablandar. Esos programas son buenos para tomar apuntes. Usted tome nota de cómo hacer las cosas. Si se encuentra a alguien muy difícil, pídale consejo a Bomi.
Bueno, hablemos de Joe y Taehoon. Joe que yo sufrí más que él, yo creo. Joe Sí, Porque Joe primero quería con William. con con William William. y se le metió Isaiah. Porque ese sí fue así. Aquí dijo, quítate que voy, aquí no entra nadie. Marcó De aquí soy territorio, yo. de aquí soy yo. Marcó territorio y no dejó que nadie entrara. Literalmente, porque, bueno, se le metió hasta en la cama. Pero bueno, ¿No? este, ¿Pero estamos con pues Joe o sí, con pero Isaiah? no, 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 Espera. vamos con Joe. No, es Ok. que Joe y Taehoon, estos me dieron, no, a ver, me dio mucho gusto que Taehoon llegara de nuevo y llegara justamente cuando Joe había dicho que había sido su favorito de la temporada uno. Entonces yo dije, esto va a ser una bomba. Y no, me pareció que Taehoon O sea, sí llegó. lo fue, pero no de la manera que tú esperabas. Exactamente, no, no tan, no, no detonó literalmente tan rápido. O sea, fue como encendiendo la chispita entre ellos poquito a poco. Inclusive llegué a mí la primera cita entre ellos dos. Qué cita tan aburrida, por el amor de Dios. Dolorosa. Es que ninguno Dolorosa, de los porque dos, no ninguno de los dos ayudó. hablaban. Ninguno de los dos ayudó. Pero bueno, Cristo, Tajon y Joe. Si, si a mí Ryota me había caído mal en la temporada pasada por migajero, y aclaro, detesto esa palabra, pero si la estoy usando, imagínense la magnitud de lo que me provocaba Ryota. Llegó Joe y dijo, yo puedo ser peor. Qué pelado tan cansón. Cansón a niveles espantosos. Cuando entró yo dije, ay, tan bonito este pelado, se ve como chévere, pero a medida que fueron pasando los capítulos, uy, qué desespero, Sí. porque es como el no saber asumir los rechazos, como que no entiende qué es el no, Mm. como que eh, a, a veces hasta pareciera que es como que por capricho, como que entre más me digan no más voy a insistir, pero insiste de una manera cansona. O sea, yo con él no pude, la verdad. Eh, Cuando lo intentó con William y yo, no, amigo, ahí no pasa, espero. Ahí no Nada. es. Cuando llegó Tejón, yo le decía siempre Tejón, cuando llegó el Tejón y que de una se desenamoró de William y se enamoró de Tejón, yo dije, no, ¡Ah! este Fue pelado no mágico el sabe, asunto. este man no sabe dónde está parado. O sea, no sabe dónde está parado. Mm. Eh, o vive las emociones muy fuertes, o es de los que se enamoran, si le dicen qué bonito están sus ojos, pero en realidad no. Y creo que la relación más superficial fue la de él con Tejón. Ujú. Bueno, no más superficial, sino la menos auténtica. Yo siento que eso sí estuvo demasiado organizado. Y además que Tejón es una persona muy difícil. Mm. Una cosa es ser una cebolla, otra cosa es ser un Sí, muro. O sea, sí. y Tejón en la primera temporada me encantaba, a pesar de que no sobresalió mucho, pero en esta tampoco es que lo hiciera mucho. Y, y cuando se unieron y todo el cuento, y yo no les veo futuro a estos dos. De hecho, no están juntos. De hecho, no están juntos, exacto. Y es que yo, a mí en lo personal, si yo conociera a una persona como yo o conociera a Joe, a mí emocionalmente no me daría confianza. Porque es como muy volátil y como que, y así como me agarro suelto fácil y me vuelvo a agarrar de otra cosa, entonces lo siento muy aguacero. Mm. Entonces por eso Cristian, como que, bueno, Cristian, ¿has tenido a alguien así que se enamore con que le digas, ay, qué bonitos ojos y ya se enamoraron? No sé si es por la cantidad de años que han pasado, pero según yo no. Ok. Quiero creer que no, o a lo mejor fui yo y no me di ni cuenta. A lo Esa es mejor otra fuiste opción. vos el que se enamoró diciendo, ay, ¿qué Y te no me dijeron? di Qué cuenta. lindos ojos y Ajá, ya. soy todo tuyo. probablemente, la verdad, no lo sé.
Oiga, pero volviendo Sí. a Joe, a mí esa primera parte de la temporada, él viéndolo con esa carita ahí sufriendo cada vez que William y Saya tenían una interacción, me pareció lo más triste y doloroso que yo he visto Sí. en la vida, más porque el productor estaba casado con Joe, o sea, cualquier Ujú. cosa que pasaba, ¡boom! Sí. La cámara estaba en él. Entonces pudimos ver esa tristeza y esa frustración crecer casi que de minuto a minuto, porque era que no lo soltaban tampoco. Y ya cuando llegó Tejo, pues en primera quiero contarles que grité. Grité ya cuando lo veo aparecer, yo, ¿qué es esto? Bueno, además porque me encanta, pero sí hay que decir que esa primera cita de esos dos fue de las cosas más desastrosas que yo he visto en mi vida y creo que aplicó un dicho que usa mucho mi mamá y es ni el enfermo quiere ni hay que darle. Mm. Si tú vas con una persona y le dices, "Mm, tenía muchas ganas de conocerte, tengo muchas ganas de conocerte" y te sentas a mirarlo así una hora, entonces, ¿cuáles eran las ganas que tenías de conocerlo? Pero el otro, pero Tejon tampoco supo preguntarle alguna cosa o y tratar de entablar algún tipo de intercambio. Se miraron quién sabe cuánto tiempo y no, o sea, la cosa más triste y desagradable del mundo por parte de Juntos. Pero es que ¿quién no ha tenido una cita así? O sea, yo creo que todos hemos tenido alguna cita así incómoda que uno no sabe qué decir, como que uno está escribiendo como que por favor llámame y decime que me necesita urgente. Así. Ah, no, pero es que yo sí soy muy, muy picky antes de verme con una persona. Yo no me veo con cualquiera, mi amor. Bueno, pero venga, pero el problema consiste en que no les pasó solo una vez, Ujú. porque Sí, más cierto. adelante en la temporada entonces tenemos otra cita, el otro cocinándole a Teja y el otro, yo tenía ganas de hablar cosas más importantes contigo la última vez que estuvimos. O sea, pero ¿cuál es amor? A, B, C, D, yo quería hablar de esto y de lo... No, tampoco. Yo Es quería que, hablar cosas importantes contigo, pero ¿cuál es, papi? Decímelo. pues es que ahí se unieron dos personalidades muy diferentes, porque Tejon es una persona muy reflexiva, muy Ujú. profunda, muy madura, Ujú. muy exigente, y Joe no sabe dónde está parado. Él solo sabe que está en Sí, un reality, él no sabía en qué iba. Su consigna era, tengo que salir de aquí con alguien, sí o sí. No, sí, no importa qué tuviera que hacer. Esa era su... Entonces, cuando alguien le pide profundidad, cuando le pide madurez, pues no sabe cómo reaccionar porque es que el man no podía ofrecer eso en ese momento. Y ahí es ahora, donde, ajá, no, y ya para terminar la temporada, cuando salieron juntos, bueno, hay que decir que me pareció muy bonito cierre de temporada, con esos sí. dos ahí llorando, el pobre Tejo ya que se reventaba de todo lo que tenía que decir. Y sin embargo, bueno, como vimos, ellos actualmente, por lo menos oficialmente, no están juntos. Mm, Pero precisamente uno, por la misma situación, salieron del programa y como que ninguno de los dos se tomó ese tiempo de decir, hey, vamos a tener una cita, vamos a ir a cine, vamos a ir a comer o lo que sea. En realidad ese proceso no lo tuvieron. Y sin embargo, yo no sé si soy el único en ese bus, la gente que nos está viendo nos cuenta, pero esos dos hacen unas publicaciones que a mí en este momento me cuesta mucho creer que no están juntos. Porque literal, o sea, a veces me siento, ustedes han visto esos videos de Taylor Swift donde está lleno de claves y de pistas y las fans están así como ujú. detectives descubriendo el significado de cada cosa. Así me siento con las fotos que sube Tejón en su Instagram y Joe en el suyo. Porque literalmente es, y yo digo, no sé si estoy solo en ese bus, pero leo comentarios, cosa que nunca hago, pero leo comentarios y digo, hombre, no soy el único que está en esta vaina, porque es muy complicado creer que no están juntos. Pues que yo no sé, yo siento que Tejon es tan complicado y como tan difícil que Es él es de muy los que cerrado, perfectamente te muy puede hacer cerrado. esperar
más de un año antes de oficializar algo. Mm, Y después te va a decir, sí. ay, es que no eres tú, soy yo, no, no funcionamos. O sea, yo Y lo el veo otro, y así. el otro ya llegó con el mueble Ah, no, de la cama bajo el brazo para pasar, para no, pero mudarse. yo creo que Joe ya tiene, o sea, él llegó allá con traje de boda listo y no tenía cara de novio. O sea, él no tenía la cara del novio, él sabía que se iba a casar, pero que tuviera No, con y lo quién, que no. pasa es que, y lo que pasa es que Tejón es muy esa persona como de vivir los procesos, ¿no? Ujú. Y como de darte una pista para que tú hagas algo que él quiere que tú hagas. Sí, como te doy esta pistica y quiero que me respondas de tal manera. Es como si Entonces, te doy un limón, hazme limonada. ajá, exacto. Entonces, hay una parte de mí que cree como que uno, no, si tienen algo, no lo quisieron hacer público en ese momento de la reunión. Y dos, como que en realidad sí se tomaron como ese tiempo para conocerse, pero a mí se me complica mucho en este momento creer que no están juntos. Y Mm. además cuando uno lo va soltando, vuelven y hacen otra publicación. No, papi, ya, déjanos vivir, hermano. Bueno, y hablemos entonces de la tercera pareja que se formó, que eran William y Isaiah y William, que ya se conocían, ya habían tenido algo, pero de un pronto a otro estaban juntos y se dejaron de ver. O sea, uno se fue para un lado, el otro se fue para el otro lado y no volvieron a saber. Se vuelven a reunir acá en la temporada 2 de The Boyfriend y entonces Isaiah dice, de aquí soy, aquí nadie me saca, Ahorita no te me vas, bebé. Eres ahorita no, mío. ahorita no, no en esta oportunidad, pero em, sí lo sentí un poco tóxico. O sea, más que insistente, un poco tóxico y manipulador también. Sin embargo, William venía saliendo o sea, tenía muchos fantasmas y al final se abre y al final empieza a confiar en Isaiah. Eh, Me identifico mucho con William en ese sentido porque a mí me cuesta mucho confiar, me cuesta demasiado confiar. Pero cuando ya estoy convencido de que ahí es, entonces me doy mucho a la relación. Y eso es lo que vi en Como en William, tobogán. como en todo hogar, sí. Pero así, sin ni los brazos pongo, digo. Este, mm, eso fue lo que vi con William al final. Y se supone que, bueno, en este momento todavía siguen juntos. eh, Después del programa. Inclusive se dice que Isaiah fue a conocer a la familia de William en Barcelona. Y estuvieron en Pero, Brasil y todo el sí. cuento. Pero Ujú. entonces, Cristo, ¿cómo lo viste esta emparejamiento? En el primer capítulo, mis dos enamoramientos fueron William e Isaiah. O sea, yo Ujú, los vi y yo, wow, o sea, qué bonito es este par. ujú, Muy, muy bonitos. Especialmente Isaiah me parece muy, muy bonito. Uy, pero a medida que fueron pasando los capítulos, Isaiah con esa vaina de no soltar el pasado, de repetir una y otra vez la misma laraca, cual disco ujú, rayado. Y yo como que, uy, este peladito es cansón. Y me caían muy mal. Isaiah me sigue cayendo muy mal, pero William cambié la percepción que tenía de él. Porque ujú, me parece un pelado centrado, un pelado sincero, que aunque le costaba decir las cosas, las decía y no daba muchas alas. O sea, siento que él hasta cierto punto supo manejar la situación y se comportó de la manera más correcta posible y de la manera que mejor le permitía a Isaiah. Pero en cambio Isaiah me parece una persona egoísta, una persona caprichosa, porque una cosa es ser determinado y otra cosa es ser invasivo. Y él en todo sentido yo lo veía muy invasivo, pero para que exista alguien así también debe haber una persona que lo permita, en este caso era ujú. William le permitía mucha vaina. Eh, pero,
pero sí era muy cansón y con el tema del futuro, o sea, se cuadraron y ya preguntándole que si se iban a casar, que lo uno y que lo otro, y enojado porque William le respondió como le respondió yo, ya se acabaron de cuadrar, ¿cómo Sí. así que matrimonio? ¿Cómo así que boda? O sea, te estás pasando como tres estaciones, Ujú. cálmate, bájale a las revoluciones, era muy cansón. Y el tema que faltando, faltando dos capítulos para que se acabara el programa, decirle vámonos. O sea, terminen de vivir la experiencia, ya están cuadrados, solo Sí. les queda dos capítulos. ¿Cuál es la necesidad de ir? Si se supone que están tan enamorados, pues hay tiempo. ¿Por qué no terminan de vivir la experiencia con los amigos que hicieron? Y en la cena de reencuentro, que es, cuando William empezó, no, que peleamos a cada rato, no, que él a veces no me deja dormir porque él quiere hablar y no me... O sea, es tanto egoísmo y que todo gira en torno a él que ese Sí. pelado, uy, qué desespero. Pobre William. ¿Coincidís, Cristian? En muchas cosas sí, pero hay que decir que una cosa que a mí me pasó en los primeros capítulos, y yo no sé si ustedes lo percibieron de la misma manera, y era que prácticamente el 99% del tiempo estaban saliendo Isaiah y William. Ujú. Claro, es Se que fue así. volvió tan absurda la cosa que prácticamente a Kazuyuki no lo vimos en los primeros 4 capítulos. Ujú. Es que no salió en ningún momento. Entonces, entre la actitud de Isaiah y pues también todas las barreras que tenía William, todas sus inseguridades por todo lo que le había pasado antes, el nivel de hate que le cayó a William en redes sociales, una cosa tremenda, fue absurda porque ya sabemos que hay gente que tiene esa hermosa costumbre de ir a insultar a la gente que no le cae bien y que Ujú. ve que vio en una pantalla. Desocupados. Entonces, el pobre William, yo creo que vivió la temporada de una manera muy compleja, ya estando al aire. Y además, para completar, se le filtran sus fotos y sus videos Ah, explícitos. oh, Entonces, esa yo no la creo que vi. Eso no lo sabía. sí, Mm. se nota que es latino. ¿Qué les vamos a decir? Se nota que tiene su raíz Ok, latina, mucha raíz, mucha raíz, mucha raíz. ok. Mucho foto, varios videos se le Sí. filtraron ahí en X. Y pues yo creo que el pobre hombre ya dijo, menos mal, ya se acabó esta cosa. Espérate, Ahora, ¿cómo es que sale? ¿Cómo es que voy a ¿ah? ver? Porque... Pero venga, a mí sí también me pareció muy absurdo ya lo de Isaya de Mm. primera cita y cómo te ves dentro de Ah, 5 años. sí, no, no, Uy, no, 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 no. no, yo decía, Señor, se acaban de reencontrar hace 3 días Sí. y usted ya le está preguntando qué quieres dentro de 5 años, cómo te ves, te gustaría estar conmigo, qué piensas del matrimonio, te gustaría más, o sea, y yo era como, ¿cuántos llevan? Pareciera que llevaran años. Entonces, sí fue, para mí fue bastante como complejo verlos y Ujú. seguirlos porque me parecía demasiado como exhausto para mí. Entonces ya como que salían en pantalla y les voy a confesar que llegaron un par de capítulos donde cada vez que salían en pantalla, yo lo adelantaba porque ya me tenían Mm. harto. Hablemos de Kazuyuki, que tenía una relación de 15 años, la terminó y No, nos quedó muy claro. no pudo vivir bien la experiencia. Al final de la experiencia eh, nos sale contando que volvió. Bueno, él se retira unos días de la casa, vuelve con la noticia de que había regresado con su gran amor de 15 años. Por eso lo de las segundas oportunidades. Em, no sé qué pensar, o sea, no sé si a los 15 años y haber terminado, o sea, porque se veía que él sufría y si su ex sufría tanto también, entonces, ¿por qué terminan? No entendí.
Pues es que las relaciones llegan a crisis y hay relaciones que no las superan o que necesitan esas crisis para entender qué es lo que perdieron y si vale la pena volverlo a intentar. O Mm. sea, una relación que no tenga, yo siento que las relaciones más sanas y más estables son las que están basadas en en las crisis que superaron. Esas relaciones que siempre toteadas de la risa, que nunca discutimos, que lo uno y que lo otro, ¿cómo serán Da cuando miedo. realmente se enfrenten a, a un problema real, a un problema complicado? Entonces, y además son 15 años, o sea, yo nunca he tenido una Sí. relación de 15 años, me encantaría, pero en 15 años pasa mucha cosa, entonces también se puede debilitar. Y Kazuyuki me parece el personaje más bonito de esa temporada, Sí. porque si bien era, voy a buscar el amor, pero encontró el amor, lo reencontró. Entonces, y le sirvió ese espacio para hacer amigos, para reencontrarse a él, para saber qué quería. Me pareció muy bonito y un personaje que cuidaba a los demás. Me pareció muy noble y muy generoso. Eso, creo que le aportó madurez y mucha empatía al grupo. ¿Viste? Saben que yo creo que con Kazuyuki pasan varias cosas. Uno, lo conocimos muy tarde, porque como les decía ahorita, en los primeros 4 capítulos no salió ni una vez. Después de que lo vimos y se presentó, no volvió a salir sino hasta el capítulo 5. Entonces, para mí fue como un poco complejo llegar a hacer alguna especie de conexión con él. Pero además creo que de pronto él no estaba listo para vivir esa experiencia. Lo utilizó de otra manera, reflexionó, le Ujú. sirvió para analizarse a sí mismo, pero no sé si era el lugar más adecuado para hacer ese proceso, porque tampoco como que no se abrió a realmente conocer como más íntimamente a otro de los concursantes. Sí, se hizo muy amigo de ellos, pero ya como quiero conocerte a ti, eso nunca pasó tampoco. Entonces, creo que él no estaba listo, pero además creo que fue también un problema de edad, porque Es que nadie mu- sabe en él tampoco. muchos de los otros estaban muy chiquitos. Por ejemplo, si tienes un Joe que tiene 25, 26 años, si tienes a Kazuyuki que tiene 40, es muy complejo que, sin decir, no quiero decir que los cuarentones no tengan su high, obviamente que lo tienen, pero en este caso no se le dio por ningún lado. Por Sí. suerte él hizo su reflexión, decidió ir a buscar a su ex y demás, pero no sé si era el lugar para hacerlo. Tal vez lo tomó como un retiro para pensar si realmente quería o no quería intentar nuevamente con buscar a su ex y reconectar. Pero yo creo que sí fue el lugar porque le sirvió. Ujú, Llegó con preguntas, salió con respuestas y encontró el amor. Y ese programa era para encontrar el amor, ujú. que lo encontró con su relación de 15 años, pero lo encontró. Entonces me parece que sí, y puede que no estuviera listo, pero dispuesto sí estaba. Pero también él cómo se iba a dar una oportunidad cuando nadie mostraba un interés romántico hacia él. Y él sabía que no pasaba nada. Entonces, pues llega un momento en que él se en sí misma dice, no, pues hagamos entonces amigos. Entonces también es como, también era como el contexto, porque creo que el contemporáneo más cercano a él era William, y William ya estaba Sí. secuestrado desde el primer capítulo. Entonces ahí no iba a pasar nada. Vi- Vivió el secuestro. Sí, aunque lo de contemporáneo yo no sé qué tanto hubiera funcionado. Es que todo depende del gusto de la persona. Hay personas Mm. que se llevan mejor con personas que son menores que de su edad o personas que son mayores de su edad. Em, y hay personas que tienen que tener un rango de edad muy, muy parecido. Entonces, es muy diferente. Yo en realidad no sé si
por ser el contemporáneo hubiese funcionado o no. Creo que sí, él iba por otros motivos, definitivamente. Y con lo de Isaiah y William, nada más quería aportar que vos decías, Cristian, que salían mucho. Ahí es donde uno ve tal vez un poco la manipulación de la producción, que le empieza a dar solo foco a una parte, mientras los otros que están pasando, casi no está pasando nada. Entonces, ¿por qué quedarse solo con una relación? ¿Será que creyeron que iba a pasar lo mismo que la primera temporada y los otros lo sorprendieron? Probablemente, Probablemente. cosa que nunca sabremos. Exacto. Pero yo sí, Eso ni la línea temporal tampoco. exactamente. ¡Ah! Ujú. ¿Cómo me choca eso? Yo necesito que me digan fechas o alguna cosa. No, y esta vez hubo muchas ausencias, o sea, todo el Sí. mundo viajaba, todo el Ujú. mundo Uy, se no, fue, a mí eso eso me fue raya mucho, insoportable. Sí, Sí. honestamente. esa parte sí me parece muy incómoda porque uno pierde como la conexión y como que venga, te estoy conociendo, te quiero Ujú. conocer, ¿por qué te vas a ausentar? Sí. Pero pues bueno, pues los japoneses y sus cosas. Sí, y después otro que pasó prácticamente desapercibido fue Ryuki, el más joven, el que era un joven No, universitario. Pero es que él iba con su argumento y su temática y su personaje y su rol muy definido. Él desde el principio, Sí, su problema era el tema de salir del closet. sí. Y su argumento y su línea se la pasó fue en esas. Entonces, yo siento que él llegó allá para reunir fuerzas, para conocer la experiencia de los demás y ver qué le podía servir a él. Pero yo a él no lo veía tanto concentrado en querer conocer a alguien, porque su tema recurrente durante casi toda la temporada en lo que él estuvo fue ese tema. Y a todo el mundo le preguntaba, él sacaba, las citas que tuvo era para hablar de ese mismo tema, o sea, yo siento que él lo que quería era eso, absorber todas las experiencias de los demás sobre el tema de salir del closet y ver cómo le podía servir a él. Yo a él no nunca lo vi como interesado en otra cosa. Mm, ¿Sabes qué creo que también pasa? Es que yo siento que las personas que entran a mitad de temporada llevan como las La la mitad expectativas. del expectativa. camino perdido, sí. Llevan como las apuestas muy bajas, porque ya cuando ya él llega, pues ya hay otros que ya tienen un camino andado, que ya están aquel con aquel también, entonces ya es muy complejo entrar a voy a destruir la pareja de William y Zaya. Pues, no. Pues a menos Y que sea Tejón, además, que Tejón sí llegó retarde y se ganó a su ah, intenso. bueno, Sí. bueno, pero es que con esa cara y ese cuerpo de tejón, o sea, por favor. Pero además, volviendo a este chico, luego se le junta a Tomoaki que venía exactamente en la misma tónica o con las mismas inquietudes. Entonces, básicamente, pues el tema de salir del closet se nos volvió el tema más importante de la temporada, porque en realidad hablaron de eso casi todos los capítulos. Sí. No, O sea, y también este otro que acabas de nombrar, que Tomo aquí. Tomoaki, sí, gracias. Tomoaki venía también de un problema de autoestima. Recordemos gigante. que, pero gigante, pero enorme, y casi no hablaba con ellos, le costó mucho integrarse por ese problema de autoestima, por el bullying que ha sufrido. Y creo que es también una manera de em, reflejar el pan nuestro de cada día en este mundo. Y ya vemos que no solo en Occidente pasa, sino también vemos que en Oriente pasa. Al menos por lo que pasó a él, ¿verdad? El desarrollo argumental de él fue muy bonito, porque llegó
aislado, conflictivo y terminó siendo la alegría de todos. Él era el que unía al grupo con Ujú, sus bromas, con su protección, con su madurez, porque bastante maduro en muchos ujú, sentidos sí fue. Él me pareció, al principio yo decía, pero ¿él para qué fue? ujú. Pero ya después de que se Sí. soltó y mostró cómo es en realidad, muy, muy bonito porque literal él era la alegría del grupo. Entonces, yo con él me identifico hasta cierto punto porque a mí me cuesta mucho relacionarme en grupos. O sea, yo puedo hablar con una persona o con ustedes dos y bien, logro tener chispa, logro hablarlo, o sea, logro muchas cosas. Pero con un grupo así de grande, yo me en sí mismo me ganan muchas inseguridades, de pronto no soy tan interesante como los otros, entonces yo para qué voy a hablar. Entonces, eso me hacía como conectarme un poco con él. Pero ese personaje me pareció un elemento bonito al final de la temporada. Y también un elemento muy rescatable, como decía Cristian, Cristian, ya te doy la palabra, perdón. Nada más quería, como que para aprendizaje de muchos. Si estás sufriendo de bullying, ve la actitud que tuvo este chavalo y lo convertís por completo y puedes llegar a ser tan feliz como pareciera que él terminó la temporada. Ahora sí, perdón, Cristian. No, que solamente que a mí me pareció como muy lindo el progreso que él tuvo. Ujú, Como decía Christopher, ya verlo al final de la temporada era muy agradable, era muy ujú, bonito verlo, a él, a sus intervenciones. eh, Creo que terminó siendo una experiencia muy positiva para él. Entonces, Terapia de choque. me agradó mucho, la verdad. Al principio estaba como que existía ahí como un mueble más, pero, pero se desarrolló de una manera muy, muy bonita. ujú. Y Yo por creo último, que, ajá, adelante. eso te iba a decir, creo que estamos pensando en la misma persona, que si hay una persona que nos dio lo más cercano a un drama latino de Televisa, fue Hiroya, Sí. en todo sentido. Nos dio lágrimas de principio a fin, Sí, o sea, literal la llorona. la Llorona. Nos dio, nos dio discusión con Tomoaki, que fue un momento re incómodo. Nos dio comentarios muy que muchas personas lo podían juzgar o lo podían tomar a mal, pero Ujú. también hace parte de la realidad, que es no compartir la misma visión de algo, así seas parte de una comunidad, no quiere decir que tengas que pensar igual. Sí. Entonces eso también se vio reflejado ahí y también nos dio algo migajero, no tanto, pero nos dio, o sea, el man fue el punto, uno de los puntos más dramáticos de toda la temporada. Fue el drama de la temporada. ¿Ustedes tomarían esa actitud de como que la cosa no me está saliendo, me voy? Depende. Yo Depende. siento que siempre es válido dar un paso al costado Mm, si no te sentís bien y uno no se puede obligar a estar donde no quiere. exacto. Pero si lo haces sin pensarlo, por solo arrebato, ahí te puedes estar arrepintiendo. O sea, dar Ah, un paso al costado tiene que ser una decisión que se haya mm. pensado bien y que en realidad no sea tomado por mero impulso. Ahora, si tenés un Ahora, contrato que te obliga a estar, entonces tenés que aguantarte. Ahí sí, jefes, y ahora, yo sí les voy a decir una cosa. Al principio de la temporada yo decía, bueno, ahí está, ahí está. Con sus dramas, con sus comentarios y sus peleas y sus intentos fallidos y lo que fuera, pero bueno, ahí está. Se fue, volvió y cuando volvió dije, amo cómo mejoró ese muchacho físicamente, porque cuando terminó la temporada yo decía, ese tipo, no sé qué se hizo cuando se fue en ese tiempo, pero volvió hecho una cosita
un bocato di cardenale, yo lo vi muy lindo, lo siento. No sé si fue el corte de pelo que se quitó ese bozo horrible que tenía, El bozolulo. pero, pero al final lo vi muy lindo. No sé por qué. Vean, les tengo otra pregunta. ¿Ustedes creen que se notó más la intención comercial más que la autenticidad? ¿Cómo notaron esta con respecto a la primera? Cristian, responde mientras pienso porque no. Lo mejor de todo es que él Estoy en sabe tu que modo organizando. mi cerebro va carburando mientras tanto. Sí, no, yo pienso, bueno, mientras ustedes piensan, yo siento Ayúdanos, que, por favor. yo siento que no, que sí hubo más parte comercial, ya viendo todo, sí hubo, como decía, una manipulación narrativa. Entonces, ¿para qué? Para generar más controversia, para generar más interés. Entonces, tal vez la temporada primera hubo más autenticidad, entonces no pudieron controlar muchas cosas. Pero lo que decía Cristian hace un rato, de que, y lo que comentaba, de que la primera parte o los primeros capítulos solo era Isaiah y William, Isaiah y William, Isaiah y William, entonces no nos permitieron ver a los demás. Entonces se centran, y para mí sí hubo manipulación y claramente, pues, que eso pasa en todos los realities, ¿verdad? Quiero aclararlo, o sea, eso pasa en cualquier Reality reality. sin manipulación. Sí, 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 están de la mano. Este, pero sí, definitivamente yo sí siento que hubo cierta manipulación con intención más comercial que autenticidad. Sin embargo, yo lo disfruté mucho. Y para mí, la segunda temporada le dio tres vueltas a la primera. Conmigo No, funcionó. Si hubo es que la manipulación, mechoneó. O sea, la segunda temporada mechoneó a la ujú, primera. ujú, Era bueno, como, sí, es que la verdad la superó muchísimo. ujú, Porque claro, es que en la primera temporada solo se centraron en una pareja sí, y la pareja no era agradable de ver. Si hubiese sido una pareja bonita, uno dice, ay, el idilio tan bonitos, pero no era una pareja chévere de ver. ujú, En la segunda pasó lo mismo, en el sentido que sí hubo una pareja que era incómoda de ver, uno más que otro, ujú, pero también nos dieron otras dos parejas muy diferentes. sí. Bueno, Pues al ser un reality, claramente hay manipulación, hay guión, es lo que necesitan ujú. ellos. Eso sí, yo siento que se quedan en pañales en términos dramáticos. Pero es que Vengan tal a vez no son producir. así. Sí, exacto. O sea, para ellos eso debe ser Ujú, el megadramón, el mega culebrón. Y ellos deben decir, sí. madre, qué exhausto este drama. Está buenísimo. Está buenísimo. No, y Esto no lo- acordémonos que fue el primer reality de citas de chicos, o sea, de personas del mismo sexo. Entonces, o sea, ha sido el boom. Pero, o sea, yo lo único que espero es que conforme vayan saliendo más temporadas, esa esencia no vaya a perderse, Ujú, porque suele pasar con los realities que cogen fama en sus primeras temporadas, que sí. llegan en un momento en que pierden su esencia y por el afán de seguir captando seguidores se desfiguran completamente. Entonces, Que no no sea vayan a tan, ter- sí, que no vayan a terminar una temporada que ahí se van a discutir, se van a mentar la sí. madre y se van a tirar los platos, porque Y ahí yo ojalá, creo que ya perdería toda la esencia y del ojalá programa. que si hay una nueva temporada, pues que no se conozcan tanto entre ellos. Cristian, entonces, ¿comercial o autenticidad? No, pues de que fue mucho más comercial, sí, claramente. Ujú. Como les decía, bueno, lo que ya dijimos de los primeros capítulos donde estos dos estaban hasta en la sopa, pues era incontrolable y era absurdo, pero sí creo que encontraron la manera de vender, de vender la historia muy bien armada, Ujú. tanto que tuvo efectos afuera en las redes sociales y bastante. Ahora, sí, una cosa que de pronto me chocó, me raya, como les dije hace un rato, es no conocer un poco la línea temporal, porque
no sabemos qué tan rápido se desarrolla una situación o no. Yo había capítulos en los que dudaba que que una situación en específico fuera ahí y no antes o después. No sé Ujú, si me hago entender, pero por lo menos con las conversaciones de William Isaya me hizo dudar en qué tan rápido iba todo para ellos, porque en realidad nunca lo supimos. ujú. Tengo dos preguntas en una. ¿Ustedes creen que este reality ayuda a normalizar las relaciones de la comunidad LGBT en Japón? ¿Y qué mensaje dejó esta temporada? Porque recordemos que en Japón todavía no está aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero entonces, ¿cuál es el mensaje del reality y si ayuda a normalizar las relaciones entre personas del mismo sexo en Japón o en otros países? Pero como es producción japonesa, por eso lo digo. Mm, a ver, pues es que yo siento que este programa, en esta temporada en específico, tuvo varios mensajes. Ujú, Y creo que el último fue el amor como tal, ujú, porque se priorizaron otros mensajes, como la salud mental, como el tema del matoneo, como el tema del salir del closet, de cómo enfrentar esa situación con su familia. También vimos el ejemplo de Joe, que fue completamente diferente al resto, porque su mamá desde un sí. principio lo apoyó, porque la mamá es súper linda con Joe. O Ujú. sea, yo creo que hubo tantos mensajes importantes y bonitos que el último, que era el amor romántico de pareja, se diluyó y quedó de último, porque es que los otros fueron más importantes. Y en cuanto se ayuda a normalizar, no sé exactamente si lo ayuda a normalizar, pero de que le da visibilidad, se la da. Y siento que da una visibilidad positiva, porque hay realities que lo único que buscan es la violencia, la agresión, La otro tipo burla. de la burla, y yo sé que estos programas no están hechos para educar y ellos no tienen por qué educar a la gente, Ujú, pero este programa sí siento que de una manera muy respetuosa y mostrando las vulnerabilidades de los participantes, sí da una visibilidad que es importante, y no solo en Japón, sino en todos los países, porque así como hay países que son muy abiertos con el tema, no falta que dentro de esos mismos países también hayan personas muy cerradas. ujú, Entonces yo siento que sí le da cierta visibilidad. ujú. De ahí que lo normalice, pitos toca, porque es que claro, como este programa va tan directo a una comunidad como tal, no creo que muchas personas heterosexuales, por así decirlo, vayan a decir, ay, vamos a ver este programa. Entonces esto va muy enfocado a un A un hecho. nicho, Ujú. sí, entonces sí, por ese lado no creo tanto el tema de la normalización. Em, sabes que con el paso del tiempo y a medida que en los últimos años he tenido más oportunidad de ver contenido de esta parte del mundo, me he dado cuenta que sin embargo sí hay un muy fuerte eh, espacio de como de un público receptor entre las mujeres. Me he dado cuenta que a las chicas les encantan mucho estas historias de amor entre chicos, ya sea series o sea realities, pero sí como que con el paso de los años han ido haciéndose más asiduas a consumir este tipo de contenidos. Sí creo que el programa puede como abrir una ventana un poco para como normal, no normalizar, sino como para hacer más cercanas muchas cosas, porque sabemos que la cultura japonesa se lleva quizá de otra manera. Entonces es como mm, traer un poco más cercanos ciertos temas.
Ujú. ya sea el amor entre chicos, el bullying o salir del closet. También puede que haya algún papá que haya visto la temporada y que se quede pensando, ¿podría a mí pasarme lo mismo? ¿Cómo lo aceptaría yo? ¿Cómo sería mi proceso con un hijo mío? Porque sabemos que la cultura y las costumbres en estos países se llevan de otra manera. Así que creo que sí el programa puede sentar como unas pequeñas bases, pero pues es un trabajo diario que el programa no va a resolver todos los problemas que haya en la nación. Sí. Antes de ir cerrando, les tengo una pregunta y a ustedes que nos están viendo también, por favor, nos lo dejan en comentarios si ya vieron la serie y si no, van la ven y después nos contestan. Pero Cristian, Cristo y público, creen ustedes que haber visto este reality cuando eran más jóvenes les hubiese ayudado en tu desarrollo de personalidad, de, no sé, llámenlo como persona? Mm, pues en mi caso, yo no creo, porque digamos que en ese sentido sí fui muy privilegiado en muchas cosas, en que pues yo acepté mi sexualidad sin ningún problema, no, pues no, no me di látigo, no me sentí culpable, o sea, esa transición fue muy natural. eh, Tampoco es que haya sufrido de bullying, o sea, de pronto sí tuve algunos inconvenientes con mi mamá, pero pues no fue nada grave. Entonces, que me sirviera como guía o algo, no lo creo tanto, pero pues yo sí siento eh, que me hubiera servido para entender cómo piensan, que hay pensamientos mucho más amplios, no Ujú. solo quedarme con el mío y con lo cerrado que pude haber sido en ese entonces. Entonces, en ese aspecto yo sí siento que hubiese aportado algo Y que y no que me estás hubiera solo. aumentado, y que me hubiera aumentado más la cursilería. Ahí sí, mejor dicho, hubiese Más. sido, sí, más, imagínate, puedo ser Bueno, más. y que no estás solo también. A Exacto. mí personalmente me hubiera enseñado que no estoy solo, Cristian. Pues a mí me hubiera gustado, pero no sé si lo hubiera visto en Mm. mis años de loca juventud. No sé si lo hubiera. Ahora, si lo hubiese llegado a ver, si de pronto me hubiera dado como una visión un poco diferente, porque al contrario de Ujú. Christopher, yo sí tuve mucho bullying en la época de colegio, ¿no? De la escuela. Además, porque yo estudié en un colegio masculino, entonces la situación, Mm. pues ya se Más imaginarán fuerte. lo desastrosa que fue para mí. Y, por ejemplo, yo siempre he escuchado que hay gente que dice que la mejor época fue la época del colegio. Para mí no. Y yo nunca lo pensé de esa manera. Para mí la mejor época fue la universidad, porque es como donde formas tu propia gente, tu propia familia, pues digámoslo de esa manera. Entonces, sí, de pronto en temas como el bullying o como de ese tipo, sí me hubiera dado como un punto de vista diferente, porque uno, no había algo de esta manera en la televisión. Y segundo, tampoco como que, o sea, yo estaba como tan en mi mundo que nunca se me ocurrió que otra gente pudiera estar pasando por lo mismo que yo. Ujú. Es que Bien, sí, uno en esa época como de adolescencia sí. o adultez joven, yo siento que uno piensa, uno se mete tanto en sus dramas que uno piensa que al único que le pasa cosas malas es a uno. Y ya Exacto. cuando uno empieza a ver que hay historias mucho más profundas, mucho más, ¿cómo lo dijera? Que hay gente que la pasa peor que uno, ahí es Difícil, donde sí. uno se revienta la burbuja y uno dice, ay, mariscos. O sea, no soy, o sea, solo soy el protagonista de mi propia vida,
pero como tal hay mucho más. Sí. Entonces, sí es importante como tocar realidad, pues lo antes posible, como para no estar tan encerrado en esa burbujita de fantasía. Pero a veces hasta que uno no pasa y cae una y otra vez, no aprende. Pero ustedes allá en casita, déjenos en sus en comentarios saber qué les pareció. Primero que nada, nuestra valoración de la primera y segunda temporada y la respuesta a la pregunta que les dejé. Si hubiesen visto ese reality cuando estaban más jóvenes, les hubiese ayudado o no. Veredicto final, muy rápidamente. ¿Mejor que la primera temporada, sí o no, Cristo? Pero con estrellitas porque si no, no hay que ver la continuidad. Pero al final, bueno, en general, entonces, ¿cuántas estrellitas de 1 a 5? No, pues que fue mechoneada. Para mí fue 4 o 5 esta temporada. Bien, Cristian. Yo le voy a poner 4.75. Él dijo 4.5, yo puedo decir 4.75. Ok. Sí me parece que hubo un crecimiento bastante en todos los sentidos en el programa, tanto en los participantes como en la producción como tal. Sí, yo le doy un 5 con respecto a la primera temporada. Habrá que esperar si hay tercera temporada. No he visto anunciado si la van a hacer o no, pero bueno. Rápido, Cristo, ¿qué le faltó? Yo siento que deberían quitar tanta flexibilidad en el tema de ausentarse, Mm. porque se ausentan demasiado. Y cambiar los panelistas, es que no me aportan nada. O sea, literal, no me aportan nada esos panelistas, porque ellos están fuera de una realidad. O sea, ellos están como en un castillo de arcoíris, caramelos y chocolate. O sea, para ellos todo lo ven bueno. En la casa de Willy Wonka. Sí, no, es que ellos todo lo ven bonito y para ellos todo es romántico y cuando hay una conducta no tan chévere, la justifican y yo, ¿en qué mundo andan, por Dios? Entonces, para que sea perfecta, para mí sería esas dos cosas. ¿Viste? Para mí faltaría más tiempo para los panelistas. A mí me encanta. O sea, ¿yo qué hago? A mí me encanta. Entonces, O sea, aquí a mí tenemos lo el que yin me y el parece, yang. a mí lo que me parece de pronto es que son muchos. Ya Mm. me parece como demasiada gente. Sí. eh, y pues mucha gente, pues son muchas opiniones, Pero hay que dos que no todas son, opinan, que hacen, "Ujú, ujú". Ya. Ujú. bueno, pero ya nos dimos cuenta que es que para parecer es una costumbre de allá. Ujú, Sí. ujú, Ujú, ujú. ujú. Que nos llamen a Pero nosotros. Nosotros les servimos No, de se panelista. imagina. nosotros podríamos presentar una Teletón, no nos calla nadie. Señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo video de la nueva temporada de La Diversa TV. Vienen más cositas, se vienen cositas como dicen ahí, entonces esperen y por supuesto también recomiéndenos series o películas que a ustedes les gustaría que nosotros reaccionemos, ya sean independientes o que hayan sido clásicos o de cultura, de culto pop, que no precisamente tienen que ser de la comunidad, pero que ya sabemos que hay muchísimas que van por ese camino. Nos vamos, Cristo. Exacto, y no tienen que ser de series o películas que estén de moda, pueden ser de los clásicos, de los clásicos, acá todo es recibido, todo es cultura, de todo podemos sacar una opinión, un aprendizaje o Ujú. simplemente hablar por hablar, porque no todo tiene que ser filosófico. Y pues gracias por acompañarnos, gracias por aguantarnos, por reírse. Cualquier insulto, cualquier cancelación a Cristian, por favor. Y ¡mua! Nos No, vemos en el próximo video. insultos no, podemos estar en desacuerdo, pero siempre desde el respeto. Toda Cristian, nos conservación. vamos. Nos vamos. Yo sí les recomiendo que no sean series muy largas, gracias, ¿no? Sí. Ya Ocho series de temporadas. 4 Pero temporadas para allá, ya
no, ya, o Sí. sea, limitémonos un poquito, tampoco queremos películas de terror ni películas. No, mentira. Como que No, no. no, no, Y, no, no. Lo que también queremos es producciones latinoamericanas. De hecho, creo que podríamos hablar un poquito de películas o cortometrajes latinoamericanos un poquito, pero bueno. pero Lo que era bueno, eso, de un todas programa. maneras, no olviden, por favor, suscribirse al canal, ya lo saben, activar su campanita de notificaciones y estar muy pendientes porque mucha cosa es lo que va a haber por acá. Besitos y abrazos, nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos. Chao, baby.